vamos a apuntar algunos fenómenos de orden sobrenatural, quisiera detenerme un momento sobre esta palabra porque está demasiado asociada, si no lo pensamos, dentro de nuestro condicionamiento. Estamos imbuidos de materialismo por lo general, y esta palabra suena siempre a que sea sobrenatural o que sea divino, que en realidad son sinónimos. Suena como algo fantasioso y algo fuera de nosotros. Pero si lo decimos de otra manera, se entenderá que lo sobrenatural hace parte de lo que está perceptible fuera de la limitación de la conciencia a nuestro prisma personal, a nuestra identificación con un cuerpo determinado, mente, emociones, sensaciones, es decir, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos corporales, incluida la mente, es ese prisma. Es ese prisma que toma en una forma determinada o en otra, en cada cual, la conciencia, que es una. Entonces, lo sobrenatural es lo que se percibe cuando uno se extrae de esta limitación de conciencia personalizada, vamos a decirlo así, y toma la perspectiva, ve desde la conciencia universal, impersonal, desde un nivel supraindividual. Y este nivel no está fuera de nosotros. Y no es algo que lo que hay que creer o no creer, es algo que se experimenta directamente cuando uno profundiza o se eleva, como en realidad no hay espacio fuera de la limitación de la mente, no hay localización. Entonces da igual decir arriba, abajo. Cuando uno eleva su conciencia o profundiza en su alma, accede a ese nivel impersonal que es nuestra verdadera identidad. Y ahí es donde se percibe eso que llamamos, bueno, hay distintos grados, primeramente lo sutil y todo lo que pertenece a lo astral, a los diferentes niveles de conciencia, e incluso hay un tipo de luz que es llamada por algunos, ha sido llamada así por Blavatsky, Eliphas Levi, creo que fue el primero en llamarla así, y bueno, desde mi experiencia de percepción de esa luz, me parece correcto llamarle luz astral, y tiene una forma de ser suave, tenue, particular. Y de allí hasta el dominio del espíritu puro, que es, bueno, esa luz pura, digamos, que es la que filtramos a través de la conciencia personalizada. Entonces, todo lo sobrenatural se sitúa en ese dominio de lo sutil o ya más allá. Para acabar esta introducción, quería contar una pequeña anécdota de orden sobrenatural, no para convencer a nadie, sino porque simplemente es la vivencia de estas cosas es algo verdaderamente hermoso. Para empezar, acababa de terminar este vídeo y me paseaba en el delta, ¿no? Y cuando voy cerca de puntos de agua, suelo acabar hablándole al agua. En esta ocasión, como se percibía a lo lejos, por una claridad de la atmósfera, bastante a lo lejos, enfrente de este delta, está un cabo donde vivieron mis difuntos padres. Estuve recordando el contacto que tuve con sus almas, con la de mi padre y con la de mi madre, una vez difuntos. Fue de manera distinta. Y bueno, tengo mi experiencia sobre este contacto con almas difuntas. También he oído otras. Y bueno, simplemente estoy pensando en el destino, en esas experiencias que tuve y en el destino, ¿no? de lo que fueron mis padres. En todo caso, curiosamente, al llegar a casa y pues eso, terminando precisamente este vídeo, pues me aparece en YouTube y no suelo para nada escuchar este tipo de gente. Una medium francesa, bueno, eso sí, escucho muchas cosas francesas, pero bueno, no puedo entrar en demasiado detalle, pero en realidad hay muchos tipos de intermediarios. En este vídeo voy a hablar tal vez en el que yo me siento más, en lo que yo experimento, y también, bueno, las categorizaciones a veces son, bueno, no dejan de ser falsas fronteras, pero sí, aunque sí hay diferencias, ¿no? En todo caso, esta era una medium clásica, ¿no? Que es la consulta para, bueno, pues para esas cosas de contactar con nuestros seres queridos y difuntos y cosas por el estilo.
Eso sí, la estuve escuchando hasta el final durante 1 hora y me pareció, desde luego, que era, sin lugar a dudas, era medium, para empezar, una medium psíquica, y curiosamente, no fue casual, evidentemente, esta sintonización a través de las ondas que se materializó, ¿no?, a través del canal YouTube, pero que en realidad había sintonizado a otro nivel, porque precisamente justo habló de cómo potencia la presencia de las aguas, eh, la comunicación con otros seres o niveles, y al acabar su vídeo, pues ella, cuando habla de estas cosas, le vienen en presencia, es una especie de call center, como dice ella, le suelen acercarse almas difundas que quieren pasar algún mensaje. Y bueno, la cuestión es que envío 2 mensajes que me parecieron muy curiosamente acordes a lo que había estado pensando respecto al alma de mis difuntos padres. Cuento esto porque es la magia del universo y es la realidad de la red espiritual más allá de tiempo y espacio, que no deja de sorprender a nivel de la persona, pero a un nivel supraindividual es evidente que somos uno. En todo caso, la magia lo es todo, es la manifestación misma, es un acto de magia. La salida del sol, cómo se abre una flor, cómo se gesta un ser humano en el vientre de una madre, todo es pura magia, y todavía a día de hoy, sin pasar por la mente, y con eso no conformarse ideas y pensamientos concretos, no puedo comprender cómo las personas humanas no puedan creer en la magia, o se hayan incluso dedicado a querer abolir el pensamiento mágico y la vivencia creativa de las almas en vida, ¿no? Es algo que todavía me cuesta mucho comprender. Pues de nuevo quería hacer un pequeño vídeo para sobrevolar una temática, partiendo siempre de mi experiencia directa y contrastada siempre con la tradición, pero mi experiencia directa, mi testimonio, y si no, no hablaría de ningún tema que abordo si no fuera por esto, y siempre desde el solo sé que no sé nada, ¿de acuerdo? Entonces, me he dado cuenta y me ha sorprendido mucho, no había pensado que no pudiera relacionarse el Reiki con el chamanismo y la figura del chamán. Bueno, por lo menos del Reiki del que hablamos en esta casa de Reiki. Entonces, creo que hay que repasar algunas nociones para volver a situarse y poder hablar de ello. En todo caso, lo primero y lo fundamental y lo más directo que me viene a decir, y es por esto que empiezo a hacer este vídeo, es que por supuesto sí tienen relación, y que lo más evidente que tienen en común es que se trata de medicina sagrada. Se trata de medicina de componente sobrenatural, por lo menos en algunas de sus vertientes, aspectos o aplicaciones. Y eso no es poca cosa, sobre todo ahora mismo, en el contexto de una civilización materialista. Entonces, la palabra misma, por ejemplo, como se designa a veces al chamán, lo sabéis seguro, medicine man, ilustra literalmente el puente entre la medicina y el hombre. ¿Y qué quiere decir esto? No va a ser la medicina académica, porque no tendría sentido este puente, puesto que en este plano el hombre se hace todo lo contrario, se hace el autor, se hace el poseedor de la medicina, se hace el representante completo de la medicina. Entonces no hay necesidad de puente. Aquí lo que viene a decir, como la palabra Reiki, que también marca ese puente entre un universo, un plano de realidad y el espíritu puro, el gran espíritu, aquí también se trata del puente entre el mundo de los hombres y la medicina con una M mayúscula, es decir, la medicina del gran médico, diría Paracelso. Entonces, el chamán, cuando es llamado medicine man, algunos de los chamanes que practican la medicina que hace que la persona se borra y está totalmente al servicio de la gran medicina
que no depende de los hombres. Y en eso es intermediario, hace ese puente, y en eso es canal, como también se usa esta palabra. Entonces, esto vale no solamente para los aspectos curativos, sino para los aspectos de la mediación en general, de la comunicación entre distintos planos de realidad. Pero esto es lo que significa en sí mismo ser ese hombre puente. El Reiki, cuando no se le socializa o se le naturaliza, ¿no? Medicina natural, dicen, sin verdaderamente tener en cuenta el componente sobrenatural, cuando está ahí la figura de un profesor de Reiki o de un terapeuta en el sentido moderno, entonces no estamos hablando del Reiki verdadero, que es medicina del alma, como el chamanismo, y que es lo que significa la palabra terapeuta originalmente en griego. Los terapeutas antiguos sí eran, que fueran esenios, que fueran egipcios, que fueran griegos, sí solían ser verdaderos médicos del alma. Pero hoy día no corresponde la figura de terapeuta moderno a la del chamán o al servidor fiel del Reiki, porque hace de esto un trabajo, se hace autor de una sanación. Entonces, en ese sentido, ya empieza a ser más parecido a un médico materialista. E insisto, porque este es el punto esencial. En la medicina sagrada es servicio. La persona, en tanto que persona, no importa. Y aquí en el mundo de la terapia se han invertido las cosas en el mercado y se dicen frases del tipo: es que si no se cobra, no se hace valer. Pero ¿quién o qué se ha de hacer valer? ¿Y de qué manera? Entonces, aquí otro aspecto fundamental de ese punto en común en cuanto a ser medicina sagrada es que tanto el servidor a la medicina pura a través de Reiki, como siendo un chamán de algún pueblo nativo o de nuestros pueblos primitivos, se reviste de un poder universal a través del símbolo y del ritual. Sí, y se imbuye de una conciencia, puede ser de manera distinta a través del trance, pero de muchas otras maneras, de una expresión, más exactamente dicho, de la conciencia, porque la conciencia es una, pero tiene diversas expresiones. Pues entonces puede ser la que preside el sol, el sol, la luna, algún astro, o algún animal o planta sagrados, que de hecho son, como los animales, son emblemas de una potencia de nuestra alma y propiciadores de algún aspecto para la sanación. En ambos casos se preparan espacios sagrados para favorecer la sanación, se hacen gestos sagrados. El rito es un gesto que sintoniza con aquello que está fuera del tiempo y el espacio, con lo cual lo sintoniza con nuestro aspecto eterno. Y así es como actuamos, en tanto que revestidos de ese poder universal. Y entonces es cuando se transmite puramente una influencia de orden superior. Entonces tenemos este aspecto claramente común, y otro es el del sacrificio de la persona. Ya lo hemos dicho, borrar a la persona. Incluso esto se hace realizando ayunos, ¿no? limpiando el alma a distintos niveles para canalizar mejor. Se hace a través de la gratuidad, no solo económica, sino por el amor en sí, y sin apropiarse nada, es decir, verdaderamente como servicio, etc. Entonces, en ningún caso aquí se considera el alma, se considera la psique, quiero decir, como alma, y no como una función cognitiva que se descompensa química, genética o psicológicamente solamente, porque por ejemplo nuestro psicoanálisis, nuestra psicoterapia, por lo general está bastante bajo la mentalidad y el pensamiento materialista, la visión de la realidad según el materialismo, cuando verdaderamente se trata de ir mucho más allá, porque hay una profunda razón metafísica
y eso en religión, pues por ejemplo en el cristianismo se llamó pecado original. Hay un error allí, hay una fisura original. Entonces se trata de ir muchísimo más hondo, que es lo que permite la medicina sobrenatural. Este aspecto de sacrificio es importante en cuanto al equilibrio universal, como se ve en las tragedias griegas, como se verificaba en las sociedades tradicionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, como habéis visto en las ilustraciones, se sacrificaban vírgenes o se las mantenía para el cuidado del fuego sagrado, etcétera. Pero esto puede seguir viviéndose en sociedades totalmente disfuncionales a ese nivel. Ese equilibrio puede sentirse y puede operarse a nivel del individuo. Entonces, es el misterio del alma. Aquí pondremos el caso de esta mujer cacique de la selva amazónica, que da un testimonio muy interesante en esta entrevista del Ashram du Cœur, que os encarecidamente os invito a escuchar. Se puede comprender más o menos, si no comprendéis francés, porque ellos hablan en brasileiro. En cualquier caso, esta mujer fue a raíz de una enfermedad, pienso que de un cáncer, que digamos que la medicina del lado, ¿no?, brasileño materialista, en un hospital le dijeron que iba a tener que cortarse la pierna, pero ella se lo quiso pensar y recibió noticia del Gran Espíritu, que le dijo que no lo hiciera y que se curaría, y que para esto había un pequeño sacrificio a cambio, y es que tenía que abandonar la comodidad de estar bajo un marido y la familia y tomar incluso el mando, liderar su pueblo en la selva amazónica. Entonces esto sigue ocurriendo y le puede pasar a uno cuando se dedica a la práctica espiritual. Puede sentir en un momento dado que es requerido de alguna manera para favorecer ese equilibrio. Lo que ocurre también es que aquí, chamán en realidad quiere decir hombre de conocimiento. Aquí a los hombres del conocimiento en Occidente les hemos llamado de otras maneras, y a los médicos del alma y del espíritu también. Entonces, por ejemplo, un filósofo, en el sentido en que lo usa un hermético, el hermetismo europeo, un filósofo o un alquimista, algunos de ellos en todo caso de representantes de la alquimia puramente espiritual, y entre ellos algunos específicamente dedicados a la medicina, como fueron entre los Rosacruces, como fueron los médicos Rosacruces de la medicina hermética, pues tenemos otras palabras que han sido la de filósofo. Filósofo no en el sentido que se entiende ahora académico, sino como verdaderamente amante, servidor de la sofía, de la sabiduría. Y de eso he hablado en muchos vídeos. La Sofía es la madre divina, es la Shakti de los hindúes, es decir, la energía vibratoria que hace posible y visible la manifestación, es la inteligencia de la creación. Entonces es su magia y es el aspecto de movimiento y el sonoro, tambores de chamanes o campanas de los ángeles, liras o flautines de los Krishna, Mercurios u Orfeos, los sistros, los címbalos y los crótalos dionisíacos. Todo es lo mismo en este sentido. Lo que ocurrió en Occidente es que la relación con Madre Tierra y sus criaturas, plantas, minerales, astros, etc., cuando no se cortó, se fue viviendo de manera más interiorizada e intelectualizada. Y es que el hombre se separó de la naturaleza y sobre todo por el ejercicio de la razón, y también porque el poder natural en el sentido de sobrenatural, es temido y fue perseguido por el gobierno temporal. Y así se fueron perdiendo también, obstruyendo, sofocando con ejercicio de razón el trance natural, el poder extático, etc. Y sobre todo que es siempre para un orden falso, un orden establecido con interés egoico materialista, ¿no? Con interés de su poder, es siempre temible, ¿no? Esa verdadera libertad e interiorización de fuerzas sobrehumanas. Realmente no es que la sanación de tipo chamánico aquí se haya perdido y fuera solo en tiempos
de civilizaciones antiguas o nuestros tiempos prehistóricos, realmente ha sobrevivido bajo otras formas. Lo que pasa es que ahora se tiene más la idea del chamán de tipo exótico, digamos, porque ya no nos reconocemos en Occidente en unas realidades que fueron perseguidas y que quedaron mayoritariamente sepultas, o para información teórica en los libros, más que para una práctica, por lo menos una práctica que no sea completamente aislada y anónima. Pero aquí también hemos sido, y de alguna manera seguimos siendo nativos. Siempre, porque como hablábamos, esta medicina que es eterna tiene un componente sobrenatural, que es esa semilla que está dentro de toda alma humana. Por muy mortales que seamos, llevamos esa semilla, con lo cual eso hace que en todo tiempo y lugar pueda brotar. Y eso ocurre de manera espontánea, eso ocurre por gracia, eso ocurre como un milagro muchas veces cuando no está favorecido por el contexto social, pero ocurre. Hoy día, en pleno asfalto, en plenas urbes, en un condicionamiento completamente materialista, con una formación o unas creencias que hasta un punto de transformación han sido tendentes a ser ateístas, en fin, cualquier ¿no? condicionamiento o creencia o formación de base que nos lleva tan lejos de esta medicina, resulta que de manera espontánea puede brotar esa realidad dentro de nosotros, porque son las potencias mismas de nuestra alma. Entonces, cuando nuestra alma, por algún motivo, despierta, o porque está madura, o porque tiene un shock positivo o negativo, o porque entra en una fase de transformación espontánea, o porque le viene estimulado al recibir una iniciación, pues entonces eso puede ocurrir, que despierte el alma sus potencialidades, más en un aspecto o en otro, eso dependerá de las personas, cuál va a ser su misión, su papel en la obra divina, y qué poder divino en qué aspecto se va a despertar mejor que en otros, y eso lo vas a ver directamente. Y así es como en efecto ocurre. Hace poco oía, ¿no?, de un banquero, un amigo de Pierre, un banquero que de la noche a la mañana despertó en él, además es todo un evento corporal, el despertar espiritual, porque también ocurre en todos planos, es muy energético, y sintió como debía sanar a los demás y poner las manos, y nunca había tenido contacto para nada con estas realidades. Y bueno, lo dejó todo y se dedica y se consagra a ello, y no le ha hecho falta ninguna formación, ningún convencimiento, ninguna lectura. Ha brotado literalmente desde la pura potencialidad que somos, y así puede ocurrir para cualquier ser humano, y eso está mucho más cerca de nuestra realidad de ser humano que ser banquero o abogado o lo que sea, o cualquier función social o cualquier saber adquirido de una manera meramente intelectual, etc. Así también me ocurrió a mí, de hecho, que por un proceso natural de tender a querer buscar la verdad, la libertad, hice un proceso de alma que me llevó a sanarme a mí misma, y en eso a tener a adquirir en ese momento mismo, sin haber practicado Reiki ni ninguna práctica espiritual, antes incluso de eso, por mi propio proceso de transformación, adquirir espontáneamente poderes curativos. Eso me di cuenta porque cuando mi corazón despertaba a la necesidad de sanar, por ejemplo, cuando se trataba de un ser querido en dificultad o en enfermedad, pues empecé a tener sueños, o me despertaba incluso hablando, o sea, formulando con mis propios labios, al despertar palabras de orden metafórico. Seguramente ayudaba a ello mi naturaleza de poeta, que me indicaban un remedio, o sentía directamente la necesidad, simplemente con pensar en una persona enferma, de mover los brazos, parecía eso como espantar demonios. Nunca había tenido ningún contacto con estas realidades chamánicas, ni había tenido ninguna iniciación de ningún tipo por aquella época, y muchas otras cosas que he olvidado,
En esa quietud en la que uno se vuelve totalmente consciente de la presencia, con P mayúscula, detrás de la personita que ya se ha evaporado, la presencia no es que nos hable, es que directamente en esa gran quietud nos mueve, ¿no? Bueno, es que somos nosotros mismos, pero ahora lo hablo como desde la persona, ¿no? Para que se entienda. Y esa presencia nos indica y nos mueve directamente a hacer cosas. Una de las indicaciones que recuerdo fue, claro, no se puede poner en palabras, ni nos viene con palabras, lo sabemos como directamente, ¿no? Es un conocimiento directo y supe que tenía que quedarme quieta y recogida y no darme a ciertos placeres o gustos para la persona, para que a cambio de eso sanasen personas que estaban enfermas y que tenían en mente, una especie de sacrificio, ¿no? Bueno, pues eso no lo he aprendido yo por las historias que me han contado, religiosas que me hayan contado, ni por libros sobre el chamanismo, ni por creencias de ningún tipo, sino que fue algo que me indicó desde la nada directamente la presencia en ese momento, en todo caso, de mi vida y de mi proceso, que al tener un deseo puro de sanación por otras personas, pues se me proponía una especie de intercambio, ¿no? Y de holocausto, de la mía de alguna forma, pequeña forma de holocausto en favor de esas sanaciones, ¿no? Eso después lo he vivido de manera más consciente y un poco más frecuente, a través de, evidentemente, ya entrando en la práctica espiritual y dentro de un contexto espiritual, entonces uno entiende mejor que esto ocurre por esto o que puede hacer esto para esto. Pero lo quiero contar porque también puede ocurrir en circunstancias totalmente adversas, desde la ignorancia y espontáneamente en cualquier ser humano, porque estas son las verdaderas fuerzas primarias del universo, actúan dentro de nosotros y simplemente están obstruidas, están dormidas, veladas por la actividad mental, racionalista, etcétera. Pero son una realidad que en todo momento puede entrar en juego, transformarnos y transformar el mundo que vemos y que percibimos, que en realidad no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nuestra conciencia. Y cuando digo nuestra conciencia, no es una conciencia mía personal, sino de la conciencia universal. Entonces, en otras palabras, es el acceso a nuestra conciencia detrás de todo lo visible y ilimitado. Llevamos siglos en Occidente pretendiendo, con un ejercicio sistemático, querer evacuar a Dios. Dios, o póngasele otra palabra. Es algo, bueno, que está culminando hoy en lo que ni siquiera nuestros profetas llegaron a formular, que es la aventura de la inteligencia artificial y el transhumanismo. Un satánico desafío a la inteligencia divina y una negación total de la inmortalidad del alma, esperando a tener la inmortalidad del cuerpo, ¿verdad? Inmortalidad de cuerpos en realidad enfermos, de enfermedades no curadas, sino cronicizadas. Esto dicho por los propios representantes de la medicina materialista transhumanista, que bueno, consideran que están haciendo grandes progresos, por ejemplo, con el cáncer y otras enfermedades, porque en base a fármacos los cuerpos, las personas no morirán. Desde luego, el concepto de salud y de enfermedad, de vida, de muerte y de sanación son muy distintos a los de la medicina sagrada. Digo satánico porque en nuestra tradición está la figura de Lucifer y está la figura de Satán. La figura de Lucifer simboliza un primer paso en esa desobediencia al orden universal, porque evacuar a Dios significa evacuar al Dharma, al orden, a la ley universal, como se quiera decir, y ir a nuestra ilusoria bola, ¿no? Liberal. Entonces, el primer paso es esa desobediencia luciferina y el segundo
ya entra en un grado más grave y que, bueno, pues deriva del primero, que es pretender ya directamente sustituirse a Dios, al poder universal, y esto lo vemos muy claramente en nuestros científicos. Pues la ciencia profana pretende sustituirse a la ciencia divina. No debemos jugar a ser Dios desde el ego, sino convertirnos en dioses, realizar nuestra divinidad, establecernos en el puro ser, y eso es el camino absolutamente contrario al que se ha tomado como cultura en general. Entonces, cuando se quiere ignorar, negar la propia esencia, es cuando el alma, en esa desconexión espiritual, entra en graves trastornos de todo tipo. Y ahora mismo estamos en una época en que son muy claros estos tipos de desarmonía grave en el Alzheimer, en todos los trastornos mentales, en fin. Y allí es donde es más que nunca importante la figura de un canal. ¿Qué quiere decir un canal o un chamán o un hombre de medicina? Pues son personas que por algún motivo tienen por natural o han desarrollado una conexión más afinada, no obstruida, con los niveles, vamos a decirlo así, superiores, con otros niveles del alma, con algo que no sea solamente lo visible y lo físico y material. Y bueno, después ya depende de cada tipo de chamán o de canal, en función de su relación con lo divino, en función de su papel en la obra divina, puede ser puesta al servicio terapéutico, como se dice ahora, o soteriológico, es decir, que ya entramos más en una intención de liberar definitivamente el alma, o simplemente orocular. Y bueno, se da de manera más dificultosa hoy día, porque hay distintas formas para entrar en esa comunicación, y algunas de ellas han perdido, digamos, facilidad de expresión, en todo caso, no que no puedan ser, que es como la del trance, ¿no? Pero hay muchísimas, mucha variedad de entrar en comunicación a través de los sueños o a través de unas clariaudiencias, etcétera. Con esta evacuación se ha perdido de vista lo que se llama la tradición primordial o la doctrina universal, y eso hace que se vean las cosas de manera tan fragmentada como es el caso, ¿no? Cuando no se llega a relacionar, por ejemplo, es el ejemplo de este vídeo, el Reiki con el chamanismo. En todo caso, es más difícil que nunca en esta época, que es la que los profetas llamaron apocalíptica, que es una época de revelación, o dicho de otra manera, la manera juanita es la época de la bestia, esta figura de Satán de la que hemos hablado, la del anticristo, que como dijo San Pablo, también le llamó el inicuo. Y nos recordó un maestro como fue Samuel Aun Weor, que no es en modo alguno este inicuo un sujeto definido, hay que tenerlo en cuenta, no es una entidad, sino que representa todos los sujetos, es decir, todos los yoes múltiples de la construcción egoica dentro de nuestra mente que se ha divorciado del espíritu. El yo psicológico que practica un intelectualismo, por ejemplo, esa falsa inteligencia sin espiritualidad. Porque lo que nos ha llevado a la inteligencia artificial es solo un producto muy final de algo que ha sido anteriormente, y que es que nosotros mismos nos hemos encerrado en una falsa intelectualidad, y de allí a la de la máquina. Hay una cosa importante que se combinó, llamarla, por ejemplo, porque hay distintos nombres en la tradición, llamarla tradición primordial o bien doctrina eterna, también secreta porque no era obvia para todo el mundo. En el hinduismo se llama Sanatana
Dharma. Esto no es dogma, sino una doctrina que es como una especie de modo de empleo para la humanidad, para vivir conformes sobre la tierra al orden universal. Por esto, esencialmente, es la misma cuestión si hablamos de doctrina eterna nosotros o si hablan los hindúes de Sanatana Dharma, que Sanatana o un Sanatani tiene que ver con lo eterno, o sea, califica algo de eterno, es decir, aquel que se ocupa de la parte eterna de su alma, ¿no? de las cosas que no son cambiantes y efímeras. Entonces, es la raíz, esta tradición primordial, con T mayúscula, es la raíz de todas las diversas expresiones tradicionales que conoce la humanidad en tiempos y espacios diferentes, que serían, pues si lo imaginamos como un árbol, que es una metáfora muy directa, muy común, pero muy clara, sería pues un gran árbol, y la tradición primordial sería la raíz, mientras las ramas y el follaje serían pues las diversas expresiones. Entonces, la raíz es una y todo es alimentado por la misma savia. Esta metáfora es muy simple y el intelecto dice, sí, claro, que ya lo sé. Y sin embargo, en la práctica de la vida a nivel individual del ego o de la vida a nivel social de las naciones, de los pueblos y países, es algo que causa, cuando no se verifica, causa muchísimo sufrimiento, causa guerras, causa conflicto. Y estamos en Kali Yuga, estamos en esta era, muy claramente la era del conflicto. ¿Por qué? Porque no se está viendo, se ha perdido totalmente conexión con esta raíz y están viéndose separadas y o bien aliadas o bien unas contra otras las diferentes partes que sin embargo esencialmente están relegadas a lo uno y lo solo, que es eterno. Pero el hombre ha perdido de vista este ámbito superior a lo que percibe directamente por sus sentidos, incluida la mente. Entonces, cuando no se ve la fuente y se ve las hojas por separado, se interpreta todo según, hay que entender que se interpreta todo según el recorte que aplica la mente, porque la mente, como función de la conciencia, es su naturaleza, define, pone nombres, ve las cosas por separado, porque es la manera que tiene la conciencia de experimentar un cuerpo, de experimentar a través del cuerpo, mejor dicho, como puro instrumento, con todos sus sentidos, de experimentar el mundo, de experimentar, punto, de tener experiencia. En una civilización materialista, claramente es esto, de eso se trata, ¿no? El materialismo es que se ha perdido la conexión con lo espiritual, con la raíz, y solo se ven estas hojas por separado, y es lo que a nivel individual es lo que exactamente hace el ego. El ego no ve la fuente, ha perdido da la espalda a lo esencial y lo interpreta todo como separado, como opuesto, como enfrentado, según el recorte que aplica por naturaleza la mente, una función de la conciencia que es la mente. Así también con todos los conocimientos que adquiere una mente con ego, que entran en se podría decir, un coleccionismo. Forzosamente, como están separados, estas distintas cosas se las acumula, es un cúmulo. No se ve nunca el verdadero punto de unión entre ellas, no en un ejercicio analítico de comparativa mental, sino el verdadero punto, el origen de todas esas distintas manifestaciones. Entonces se coleccionan informaciones, se coleccionan saberes que están en la práctica desunidos, por eso entran en colisión o se desvían por no ser esencialmente comprendidos. Al ego le vale con la forma, no le interesa la sustancia, le vale con la apariencia, no quiere renunciar a su ilusoria posesión,
ilusoria forzosamente, porque en el fondo todo es libre e infinito, es solo una ilusión que produce la mente el recortarlo en lo limitado, pero bueno, dentro de la ilusión, pues evidentemente solo se puede poseer lo limitado, lo que se está viendo como limitado. Todo esto para decir que en el ámbito de la religión, de la espiritualidad, ahora de la terapia, ocurre todo esto por igual. Se convierten en dogmas, se convierten en saberes, se pierde lo que es verdaderamente el contacto con la esencia, con la doctrina eterna y con la esencia de toda forma de espiritualidad, y es menos perdonable, eso sí, en estos ámbitos, o llega a ser mucho más contradictorio, pues se supone que es el ámbito donde se busca a restablecer la conexión con el espíritu y los valores ontológicos. Lo que queda una vez más puesto en evidencia es que en base a esta naturaleza de lo mental que se dedica a clasificar, el ego mantiene esa clasificación como algo que queda en compartimentos estancos. Entonces de ahí las casillas, ¿no? Y la dificultad después en las mentalidades, cuando algo se ha solidificado, de sacar de estructuras, sacar de casillas. Entonces, si uno pone una palabra, inevitablemente dice yo hago reiki o yo hago yoga, el receptor de esa palabra lo oye como lo oye, a través de su propio filtro mental. Entonces allí entran en juego las proyecciones, los prejuicios, los juicios, lo que decíamos antes, todo lo que hace una mente con ego. La mente por sí sola no es un problema. El pensamiento, si es puro, no es un problema. O las emociones, si se quedan puras, si no le superponemos una historia mental. Pero el problema ocurre cuando hay esa historia mental, ese prejuicio o esa proyección, entonces queda la vida, que es fluida siempre y que es libre y que tiene un despliegue que nunca es en función de reglas fijas. Ahí queda bloqueado ese fluir. Esa aventura va a ser siempre única para cada cual, y a la vez, si no se le pone ese filtro egoico, es universal, es sustancialmente universal, pero tiene que pasar por la experiencia, eso sí, de un propio cuerpo. Y es en base a esa experiencia directa que se descarga la verdadera información, el verdadero saber, el verdadero conocimiento relativo a, por ejemplo, en este caso, a esa práctica. Y esa descarga es la de un conocimiento que no tiene nada que ver con lo que se ha adquirido de forma solamente exterior y que se ha repetido sin tener una verdadera experiencia interior, por lo que dice un manual o lo que dice quien sea, y que no se haya iluminado, reiniciado en nuestro interior. Entonces eso es lo que permite, cuando ocurre, que, por ejemplo, en el caso del Reiki, de una práctica, sea verdaderamente el Reiki Do, el camino del Reiki, el Reiki según la tradición primordial, no un Reiki para mí yo. Hago un poco esta broma, el Reiki yo en vez del Reiki Do. Entonces ahí están los que dicen unas cosas, los que dicen otras, los que dicen yo soy la calidad, yo soy el tal, y no hay, es una referencia solamente de orden personal, social, que se ha desligado de lo que manda la tradición a la cual hay que obedecer. Y en esa obediencia a una sola de las prácticas espirituales o de una cultura, una expresión tradicional, viene directamente en esa obediencia la comprensión, la correspondencia con toda otra, porque está partiendo de lo que manda la luz, está partiendo de la raíz, no está partiendo de una voluntad personal, de una interpretación del ego. Y eso es lo que permite, en vez de de un coleccionismo, verdaderamente tener un ramo de distintas flores que finalmente son todas expresiones diversas y maravillosas de lo solo, y después cada cual, según su camino, según su cultura, según lo que tenga que ser, va a expresarse, va a tener una preferencia dentro del ámbito de lo limitado y de lo humano por una expresión u otra, pero en conciencia de la universalidad de todas
lo cual cambia muchísimo la perspectiva y la práctica. Como lo advertía el lapidario órfico, es necesario, eso sí, un corazón limpio obediente a los inmortales. Y a esto llamaba, a los portadores de este corazón limpio, llamaba el lapidario órfico los sensatos. Con mucha razón, porque sensatez es la palabra que podemos oponer a la demencia. Demencia de demasiadamente. Entonces, como estamos en tiempos de ateísmo dominante, le gusta mucho al hombre moderno recordar las atrocidades, que sin duda lo son, que ha cometido la Iglesia establecida en los siglos, por ejemplo a través de la Inquisición, y concretamente para lo que estamos hablando, con la persecución de supuestas brujas o brujos. Pero quisiera recordar que por igual, sino más en la actualidad, en esa persecución y también en esa obstrucción a nuestro verdadero potencial natural, sobrenatural, tiene mucho que ver la ciencia, como se la entiende hoy día, una ciencia totalmente desligada del espíritu, una ciencia profana, por oposición a sagrada, a ese lazo con el espíritu, lo cual va también ligado a la razón, a lo que se entiende por la razón en la edad moderna, es decir, al racionalismo, que básicamente se va a oponer a la fe, y confundiendo sobre la palabra fe, haciéndola pasar por mera creencia. Bueno, ya sabéis del sofocamiento en nuestra cultura desde hace siglos de lo dionisiaco. Sobre este punto quería recordar que entre los griegos estaba la sanación extática en relación al culto a Dionisio y los ensalmos órficos, que de hecho aquí hemos resucitado algunos de ellos por conexión. Estaba todo la figura de los oráculos y bueno, incluso la cabeza oracular de Orfeo, que es algo completamente chamánico. Pero sabiendo de la existencia de cráneos oraculares y de necromantia en Mesopotamia y en el mundo griego, se nos ofrece un paralelo oriental y autóctono para el desarrollo del mito de Orfeo sin que haya necesidad de vincularlo con el chamanismo norasiático. Y cierro este paréntesis. Entonces va ligado a la razón y también va ligado a esta razón, de hecho, al pensamiento burgués, lo que se ha entendido, ¿no?, en el corazón de Europa como el burgués, ¿no?, que ha quedado muy claro en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no?, además esa dualidad, ¿no?, entre el poeta o el artista, el bohemio, ¿no?, era un poco la figura opuesta al burgués. En fin, todo este pensamiento burgués que se desarrolla después de la Revolución Francesa y que se volverá totalmente hegemónico y masivo, y estamos completamente en ese hombre cuyo antecesor más directo es el burgués del siglo ¿no?, decimonónico, también retratado en toda la literatura decimonónica. Y bueno, pues esta razón, que en el fondo es una herencia grecolatina, que incluye también un tipo de sensatez que va ligada a la civilización que conocemos, que irá teniendo poco a poco en los siglos otra relación claramente con la naturaleza, ¿no?, la conquista exterior y el dominio de la naturaleza, mucho más que la colaboración. Por ejemplo, un puente de piedra romano en vez de una barca para vadear un río es algo que es fluido, que no es agresivo, que va, ¿no?, está fundido en la naturaleza y colabora con ella en esa corriente de agua, mientras que un puente de piedra, bueno, pues es claramente un intervencionismo que rompe esa colaboración sutil. Muchas veces hace lo contrario, ¿no?, mata esa colaboración, aplasta, por ejemplo, el asfalto, pues recubre e impide una flor, normalmente una flor o la hierba brotar. Así que tenemos también las carreteras, de estas carreteras de nuestra civilización,
hija de los romanos que talaron bosques, por ejemplo, que recubrían frondosamente, parece ser, la Galia, y tenemos en Asterix una muy divertida recordatorio de esa época de la historia, entre una aldea de galos, primitivos galos, y las conquistas de un Julio César civilizador. Entonces, bueno, por mucha consulta a los oráculos que todavía hacían los romanos, porque todavía eran creyentes, y con su temor a los dioses, bueno, todo eso se fue haciendo bastante incompatible con la civilización, con sus ingenios, y todo el confort que iban a ir aportando. Y que, por cierto, todo ese confort y esa comodidad que, según muchos sabios, es sin duda lo que conquistó a los galos, y que conquista a cualquiera, incluso viviendo en el campo lo vemos con los animales. Basta tender un hilo para la ropa, o poner un cojín fuera, que ya iban las hormigas cogiendo esa autopista, y los gatos prefiriendo esto a la hierba mullidita. Así que es increíble esto de la comodidad, como es un tal enemigo del despertar espiritual, a fin de cuentas. Así que esta civilización, organización y sensatez romanas frente al primitivismo galo, ¿no? Que se caracterizaba por una relación con el poder natural y sobrenatural, representado en esa poción mágica del mago, el mago que era un druida, que era un sacerdote, llamado Panoramix en este divertido cómic. Y es lo que, fijémonoslo, es lo que realmente les hacía invencibles. ¿Por qué? Es una magia entendida en el sentido supersticioso, en el sentido racionalista, o como una magia de brujos, algo difícil de creer para la mente racional, sino porque es una verdadera magia, una alta magia. ¿Por qué? Porque significa que esa poción nos eleva a un nivel de conciencia superior, ya no es limitado, ¿no?, en nuestra conciencia personal, en nuestra identificación con nuestro organismo limitado, sino que simboliza que al tomar esta poción accedemos por fin a nuestra realidad universal, más allá de lo individual y personal, y por tanto a poderes accesibles en todo ser humano, desde sí, a poder suprahumano. Eso es lo que ha dejado de entender la mente racionalista, y que confunde, por cierto, lo que es lo que en toda época y tradición se distinguió entre el brujo, entendido como, por ejemplo, como se representó en los evangelios por la figura de Simón el mago, que instrumentaliza o que ejerce con fines personales el manejo de leyes que están en el dominio de lo sutil, a las que tiene acceso, tal vez por don, pero que no canaliza hacia un uso impersonal. Todo esto respecto a la figura muy clara en el cristianismo de Jesucristo, taumaturgo, como un sanador, y sus apóstoles sanando en nombre de Jesucristo, como servidores de la verdadera medicina. Entonces, estas figuras del gran mago, claramente también presentes en los evangelios a través de la figura de los reyes magos, no tienen nada que ver con pues todos los pequeños adivinos, pequeños brujos, y todo lo que hoy día llamaríamos más bien el ámbito de la parapsicología, que ocupa su lugar y que hace su servicio a la humanidad, pero que no es representativa de la alta magia. Volviendo a Asterix, que mucha gente conoce, vemos, por ejemplo, como la inteligencia de Asterix es un poco al estilo de Ulises, no es al estilo de la del estratega y orgulloso César, con una razón más aplicada al poder meramente terrenal. Digamos que la inteligencia aquí de Asterix bebe de la inteligencia divina y tiene esa parte lo que le hace en parte invulnerable.
frente incluso, lo que decimos, a todo el ámbito de lo supersticioso. Hay una escena, por ejemplo, muy divertida en un cómic de Asterix, los 12 trabajos, en que uno de los trabajos es enfrentarse a los embrujos de un brujo egipcio que hace sus trucos y que pretende dominar, ¿no?, en base a que se tema su poder, ¿no? Esta es la figura del brujo. Y Asterix, pues, no es para nada vulnerable, sensible a este embrujo supersticioso, pero de una manera natural, porque él de una manera natural está relegado a la ciencia de lo sobrenatural, en todo caso. Entonces, esta confusión ha sido creada muchas veces, aumentada por interés, tanto por parte de la Iglesia como de la ciencia actualmente. Es obvio que el cristianismo de Cristo no se opone al chamanismo, puesto que Jesucristo, él mismo fue un taumaturgo. Jesucristo era un sacerdote, como un druida, era un chamán, un hombre de medicina, un hombre puente, como lo es el de una tribu del Amazonas. Los reyes magos mismos, los sabios de Oriente, es una figura que pertenece a la tradición primordial y que se verifica en una expresión particular, que es la del judeocristianismo. ¿Por qué? Los reyes magos representan la unión del poder terrenal, la figura del rey, con la autoridad espiritual, la figura del mago sacerdote. Y esto está presente en cualquier expresión temporal de la tradición primordial. Como vemos, el cristianismo la verifica, pues el niño Jesús, el Mesías, es visitado por los reyes y el sacerdocio cristiano se dice según el orden de Melquisedec, palabra que en hebreo también junta estas realidades de rey y de sacerdote. Por si cabe alguna duda, esta tríada de reyes es un símbolo del alma trina, de nuestra alma trina, de nuestros de los tres principios con P mayúscula, o las tres porciones, como se quiera decir, como se lo quiera ver, de nuestra alma, de ese nivel que tiene que ver con lo físico, de ese nivel que tiene que ver con todo lo astral, mental, emocional, y del nivel superior en conexión con la luz divina, que es el alma, llámesele el alma espiritual. Y de allí los tres presentes que son dados para cada uno de estos planos. La mirra, para purificar el cuerpo, el incienso, que eleva el alma al espíritu, y el oro, que representa la luz misma del espíritu. Entonces, sin duda, la Iglesia, por ejemplo, como también nos lo recordaba Elena Petrovna Blavatsky, no contó mucho sobre esa figura de un gran taumaturgo, porque fue contemporáneo de Jesucristo. Apolonio de Tiana no le interesaba reservar los milagros, ¿no?, todos estos poderes sobrenaturales solo para la figura de Cristo, de Jesucristo. Y como decíamos, ha llevado a la hoguera magos, alquimistas, y luego con la evangelización ha sofocado, violentado y aniquilado cultos de los llamados bárbaros. Pero de esa visión del bárbaro participaba completamente en la visión racionalista y la visión científica. Entonces se entiende la reacción al cristianismo histórico, pero es hora de darse cuenta que este cristianismo de la Iglesia establecida, este dogma, nada tiene que ver con la palabra que predicó Jesucristo, que de hecho no fundó ningún ismo. Esto lo ha hecho la Iglesia establecida, hacer de la palabra de Cristo el cristianismo, y esos ismos ya abren la puerta a esa separatividad, y ya es hora de apartar esa ignorancia sobre lo común entre lo que decimos, las diversas expresiones. Por ejemplo, estas tres plumas que hemos visto aquí en este tocado de nativos de la selva amazónica aluden a la Trinidad del alma, y eso es algo universal y tiene total correspondencia con la Trinidad cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bien entendida. Y de hecho las plumas
y las alas, en general, en toda tradición, evidentemente aluden a la elevación del alma y están presentes en la sanación, ¿no? A través de estos plumajes en los atuendos de chamanes, y están presentes en las alas y los cascos de nuestro Hermes Mercurio, mensajero de los dioses, que nos trae ese mensaje de salud, etcétera. Entonces, por supuesto que sí, con cualquier práctica espiritual, en cualquier periodo de sadhana se desarrollan, despiertan nuestros poderes chamánicos. Una sesión de Reiki no empieza y acaba en una sola sesión. Si uno mantiene un ejercicio regular, eso se va desplegando a muchos niveles. Entonces, bueno, no se trata aquí de hacer alarde de poderes anormales, de personas especiales, para nada. Estamos hablando del propio potencial del alma humana, que está terriblemente dormido o desviado, trayendo esto nefastas consecuencias para la especie humana, para la Tierra en general, para nuestra vida, pues de conflicto, de desarmonía, de trastorno, de enfermedad y muerte en vida, y tal vez incluso arriesguemos el fin de la especie humana, que ha pasado a ser de desalmada a humanoide, a esclava ahora de la inteligencia artificial. Bueno, como el pueblo judío en Egipto, pues digamos que cogiendo esa analogía, digamos que estamos yendo en sentido inverso de ir hacia la tierra prometida. Sin embargo, la ciencia moderna nos vende esa tierra prometida más fuera que fuera. Ahora poniéndola en el espacio extraterrestre, mientras dejamos como hecho un polvorín o una destrucción total. En todo caso, podemos hablar de estos poderes chamánicos también siempre en base a mi testimonio y mi vivencia. No puedo desarrollarlo todo, pero vamos a resumir un poco todo lo que es chamánico en sí, que es, por ejemplo, la comunicación con las almas, ya sea con muertos, ¿no? ¿Recordáis la danza de los espíritus de los pueblos indios nativos, en que se establece a través de la danza, por ejemplo, de una danza sagrada, se favorece este contacto para todos los participantes? Nos puede ocurrir en la intimidad, conectar con almas guía dentro de nuestra familia espiritual, como me ha ocurrido a mí con ciertos poetas y pensadores. Después también puede ocurrir con conexión con personas totalmente desconocidas y no identificadas, que seguramente están necesitando una ayuda al tránsito, desde la quietud. De cualquier ejercicio espiritual o la pura quietud nos puede ocurrir, como me ocurrió, sentir que debía mantenerme en quietud para favorecer pues la ayuda, pues eso, el tránsito de almas de personas que han muerto en circunstancias trágicas, por ejemplo. En mi caso me ha ocurrido en 2 ocasiones que la proximidad más o menos de la zona geográfica ayudaba a esa conexión de almas, seguramente que habían quedado en suspenso, por decirlo de alguna manera. La comunicación también con nuestro ángel, sea el ángel guardián o no, eso ya es otro tema que no voy a entrar aquí, pero en todo caso, sin duda, esa comunicación pues nos permite evitar peligros, nos da indicaciones para nuestro camino espiritual, nos trae consuelos, en fin, etcétera. También se favorece la limpieza. Sabemos cómo sentimos, ¿no? La manera nos pueden venir indicaciones directamente para organizar un espacio sagrado, o bien para hacer la limpieza de lugares que han sido escenarios de tragedias, como pueden ser campos de concentración o de internamiento, por ejemplo, o de accidentes muy graves, colectivos. También para la bendición de lugares, ¿no? Donde se instala un templo o una casa o un altar, simplemente. También pues el manejo de los instrumentos, ¿no? Para la sanación, el manejo mágico de todo lo instrumental chamánico, una relación que puede ser con varas, con el poder de las varas mágicas, que sean de cristal o no, o que sean simplemente imaginadas, como
me ocurrió vivenciarlo de forma totalmente sorpresiva al hacer un ejercicio propuesto, ¿no? de chamán, y sentí como esa vara invisible. No era yo quien la manejaba con mi mano, sino que inversamente era ella que tomaba la dirección necesaria y manejaba ella mi mano, ¿no? Como ocurre con las manos Reiki cuando realmente se entregan al poder del universo. Entonces, sin duda, uno descubre o potencia ese poder del instrumental o de la palabra o de la adivinación o de la lectura del alma, de vidas pasadas u otras, o de captación del grado de nivel espiritual o de limpieza de un alma de forma inmediata, ¿no? Por conocimiento inmediato, o bien don de profecía o la visión para algunos, o de servir como mediador para unir almas entre sí, o tener el arte más específico de la medicina, o el de una facilidad para activar objetos, sacralizar objetos o lugares. También, bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? de esos animales emblema, de esos poderes sagrados del alma que representan, sobre todo pues el tigre o el león, el águila, el toro, en fin, muy familiarizados con estos animales de muchas tradiciones, ¿no? El carnero, etcétera. Entonces eso nos puede ocurrir según el tipo tal vez de práctica espiritual, y según también influye en nuestra persona el poder que tiende a desarrollarse más en una persona en otra, nos puede, digamos, coger o en plan posesión, digamos, pero no hace falta un trance en movimiento. En mi caso, por ejemplo, desde la meditación absolutamente en postura shivaíta, o sea, quieta, digamos que siento esa transformación, dejo el cuerpo seguir o esa expansión de esa potencialidad del alma, y hasta me sale hacer un rugido y algún movimiento así de tigre o león. Es difícil explicarlo, pero surge espontáneamente. También puede ocurrir tener una indicación de ese acceso a un nivel más elevado, o un punto, una etapa de nuestro proceso interior alquímico, cuando ya hay sublimación del tigre al águila, pues podemos tener una visión de esta águila. Lo mismo también por la presencia de los espíritus de las plantas sagradas, cuando por ejemplo hay ingestión. En ese caso yo no he vivido eso, pero es el caso de muchas tradiciones, el ingerir los espíritus pues que despliegan ya literalmente desde nuestro interior es su fuerza. Después también se pueden desarrollar y lo podemos vivir cualquiera. Vemos cómo se puede tener una influencia sobre el clima, como al limpiarse de repente puede aparecer el sol o brillar el arco iris, o detenerse el viento. Todo lo que es el poder sobre los distintos elementos dentro de las criaturas o en este aparente exterior a través del clima, eso también se hace muy, muy vívido. Por ejemplo, en la presencia del fuego, la presencia del fuego, allí donde se mantiene un hogar, por ejemplo, sirve directamente como altar. Eso se puede tener una experiencia muy directa de esto. O bien la presencia del agua también, la corriente de agua, que sea, bueno, literalmente las orillas de un río, las desembocaduras, los deltas, las bahías, en fin, los lagos, muchos lugares que, como ya sabéis, han sido, por ejemplo, en la antigüedad eran elegidos, ¿no?, para santuarios de curación, etcétera. Pues eso también se puede tener la experiencia de que esa conexión, esa relación con los elementos y los lugares donde están presentes estos elementos, bueno, pues se hace muy, muy vívida la conexión y evidente la relación con algunos remedios curativos concretamente. En fin, los ejemplos son múltiples.
Y bueno, acabaremos diciendo que la idea del chamán es, aunque hay como se distinguen de hecho en algunas tribus, por ejemplo, entre chamanes blancos y brujos con otro nombre, que tienen un acercamiento distinto a la realidad. Pues por ejemplo, unos consideran que las enfermedades o los males están producidos por el ataque de espíritus maléficos, y los otros consideran que tienen una visión un poco más trascendida, de conocimiento, y consideran que es una falta, ¿no?, de dedicación a lo espiritual y de una degradación de la fuerza vital que hace que uno enferme o quede desprotegido, ¿no? En realidad son dos acercamientos que conducen a lo mismo, que se sirven de personas también a diferentes niveles de conciencia, de conocimiento o de consagración a la vida espiritual, por ejemplo, o de limpieza, ¿no?, del alma. Y bueno, por otro lado, vemos, según, ¿no?, esta categorización, que la medicina del Cristo o del Buda, su equivalente oriental, entraría dentro de la categoría del chamán blanco. También se ven en los evangelios, con el ejemplo de tantas sanaciones, que algunas de ellas requieren de mayor limpieza o consagración espiritual para poder atacarlas. De los que entran más en la categoría de brujos y de adivinos, para el Maestro del Amor, que fue Jesucristo, se dice explícitamente, lo dice a sus apóstoles, que si no están contra nosotros, están con nosotros. Siempre pues que no haya instrumentalización, que no haya desviación del fin último. Los dos acercamientos son, además, muchas veces se funden y son correctos. Recordemos que chamán significa el que sabe. Pero claro, que sabe no de este conocimiento al que nos hemos acostumbrado de orden intelectual, sino precisamente este conocimiento directo, ese conocimiento natural, ¿verdad?, que transparenta la inteligencia divina, natural en este sentido. Es decir, sobrenatural, en realidad. Sobrenatural, he dicho, y el problema es que el racionalismo confunde lo sobrenatural con la fantasía, lo ha puesto dentro del orden de la quimera, en vez de entender que es un poder sobrehumano en el sentido de supraindividual, en el sentido de ascendido a la conciencia impersonal. Este poder está en nuestro interior y es ese poder que el racionalismo bloquea, ¿no?, bloquea su exploración y su actualización. Así que acabemos con recordar que la persecución y el genocidio aquí mismo en nuestras tierras, no solamente las que hemos ejecutado en tierras conquistadas, el genocidio de todos estos poderes se ha operado de muy distintas maneras a través de los siglos, desde el sofocamiento de lo dionisíaco, la aniquilación de expresiones de religiosidad pura, como fue la de los cátaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que continúa y muy severamente. Hoy día también bajo otras formas de dictadura, con censura, formas de alguna manera más dolorosas cuando vienen de círculos cercanos y de seres queridos o de amistades, porque, mira, poniendo el ejemplo de esta medium que nombraba al comenzar el vídeo, pues como mucha gente que conozco que está en este tipo de servicio, la gente le da la espalda, se quedó sin amigos. En fin, y simplemente la atmósfera de descreimiento deprime los poderes espirituales. La falta de creatividad en el ambiente, en las personas en general, que están más que viviendo, funcionando, eso al alma le deprime los poderes espirituales, aunque no sea su caso, pero es que somos uno, etcétera. Y es buena cosa tenerlo en cuenta. Todo aquel en quien despierta la gran fuerza de la sabiduría natural, representada bajo la forma de esta serpiente alada en muchas ocasiones, y es capacitado para comunicarse con el mundo invisible, para ser intermediario con el mundo de los espíritus, y obrar según
la gran magia del universo, que es su forma de expresión, su ley natural, es chamán.